Bueno, muy bien. Hago este tutorial, si se quiere, a horas del examen final. Estimo que seguramente para que ganen más confianza de las cosas que han realizado, que seguramente no deben estar mal. En principio, por supuesto, el seguimiento del campus, ustedes ya lo saben. Entonces estoy entrando acá al modelo del examen final que ustedes ya estuvieron viendo y con el que están trabajando, obviamente. Bueno, las consignas es donde aparece bueno, lo que yo les explico acá, que nombren correctamente el documento para escribir, bla, bla, bla. Y acá aparecen las consignas, ¿verdad? Esa es la primera parte. Yo ahora salgo de acá y me voy nuevamente a la clase porque espero que hayan podido mirar, porque todas las consideraciones o algunas cosas que por ahí podían estar medio con cierta dificultad, ustedes lo encuentran en este otro apartado de la clase que dice enlaces útiles. Y acá aparecen los links del conversatorio, la presentación colaborativa y algunos audios que van a aparecer acá en el glosario didáctico que si ustedes pudieron revisar esto, ahí es donde tienen toda la información que les permite o les permitió a muchos de ustedes redondear las respuestas que prepararon para su examen. Como ven acá, yo estoy desde la computadora y son hipervínculos, con lo cual si presiono acá ven que aparece la manito, entonces me lleva a la presentación colaborativa, que es esta que está acá. ¿Sí? Uno de los puntos que aparece en la presentación colaborativa es uno de los puntos que está en el examen, que como bien lo dice la consigna, la idea es tratar de interpretar a ver de qué se trata esta imagen. Por supuesto que esta imagen tiene que ver con el concepto de ambiente natural y ambiente social. Por eso aparecen estas flechas ida y vuelta, ¿no? Esta de reciprocidad en la que de alguna manera me está tratando de decir que el ser humano o cualquier ser vivo, pero como personas específicamente, necesitamos una serie de recursos, una serie de elementos que forman parte de nuestro ambiente natural y de nuestro ambiente sociocultural. Por ejemplo, acá aparece la vivienda, el dinero, el vehículo, los medios de comunicación. Por supuesto que no está haciendo referencia a una cuestión económica netamente, sino a no que tengo que tener un avión, es decir, pero sí que tengo que tener esta posibilidad de viajar, de movilizarme, de moverme, así sea caminando, en bicicleta o con algún otro elemento, ¿no? El tener una religión, una fe que nos dé un poco de esperanza, un descanso, no necesariamente significa que hay que ir de vacaciones, pero sí tener descanso reparador frente a todas las acciones cotidianas de la vida. Y acá en esta otra imagen también suplementaría esta de las necesidades vitales y no vitales que el ser humano tiene, pero ya discriminándolo en cuestiones como agua, aire, espacio vital, alimento, afecto, etcétera, etcétera. O sea que este ejercicio está pensado más que nada para ver de qué manera ustedes pueden elaborar una respuesta, cómo redactan, cómo se expresan, cómo hablan, ¿verdad? Por eso ahí les dice el primer punto. El otro ya, por supuesto, tiene que ver con el diseño curricular y yo hago una copia fiel, entrecomillada y en negrita, de uno de los objetivos de la educación inicial. Entonces, lo único que les pido es que lo traten de vincular, que traten de pensarlo y agarren, por supuesto, tomen, mejor dicho, todo lo que también algunas han estudiado en currículum con la profesora Claudia Tedesco y también con la profesora Sabina, en el sentido de que han trabajado también estas ideas de hacer el recorte necesario de la realidad como para que uno pueda pensar en un contenido, en uno de los temas que aparecen en el diseño curricular y ver de qué manera uno podría vincularlo con este propósito. O sea, en ningún momento dice acá que hay que hacer ningún plan ni nada, simplemente tomar uno de los temas que uno le gustaría enseñar o en algún momento le pudo haber tocado y ver qué significado tiene
Y una vez más estoy buscando a ver de qué manera redactan, cómo se expresan y si en lo que expresan citan a algún autor o hacen un entrecomillado de alguna cita textual de alguno de los textos que tenían para leer o cómo más o menos se pueden expresar ustedes solas. Pero acuérdense que la expresión no es una opinión, sino tiene que dar fe y dar cuenta de la lectura que uno ha hecho, ¿verdad? Después en este punto sigue siendo ni más ni menos que el vínculo, o sea, está relacionado con estos textos de Malajovich y el de Kaufman, cuando habla de conocer el ambiente y la indagación del ambiente, ¿no? Esa actividad que ustedes muy bien hicieron algunas en la clase 4 del campus, que tenía que ver con el taller de indagación del ambiente, ¿no? Donde armaba una especie de plan tratando de relacionar esto que dice Malajovich con lo que uno puede dar en la sala de inicial. Y el esquema que está acá es un esquema superador, es decir, no se queda solamente con la idea de el ambiente natural y social, sino que va un poco más allá y por eso se llama enfoque CTSA, como dice acá, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, donde hay diferentes contextos. Por ejemplo, el contexto A que dice ciencia y sociedad, el B, la ciencia y la vida diaria, el D, la ciencia como disciplina intelectual, el E, la ciencia y la vida del trabajo, y el C, la ciencia como disciplina o como vivencia personal. Es decir, no tengo que explicar uno por uno, esto es como una suma. Un examen es también un momento de aprendizaje, puede haber algo completamente nuevo, pero que suma y supera lo que uno ya viene leyendo. Por eso acá te dice, si nos encontráramos trabajando en una institución y se nos convocara para trabajar en el proyecto de casita kiosco ecológico o casa inteligente, o sea, todos estos proyectos que se suelen llevar a la sala inicial, a primaria o al secundario también, te pregunta cuáles serían los criterios que tendríamos que considerar para seleccionar el contexto. Es decir, qué recorte, si yo pienso hacer un recorte de la ciencia como disciplina intelectual, bueno, entonces, ¿qué voy a estar considerando según lo que dice Malajovich? Voy a estar considerando que el nene aprenda a ser un científico de pequeño, con estos estereotipos que también trabajamos, o que lo piense como un ciudadano responsable, entonces voy a estar pensando en la ciencia y la sociedad, o en la vida del trabajo, cuando pienso a ver las distintas profesiones que hay y cuando hacemos esa clase de las distintas profesiones de los papás de los nenes, o qué les gustaría hacer cuando sea grande, o sea, pensarlo ampliamente, pero siempre, o sea, ayudándome con la lectura del texto. O sea, a mí no me sirve que, por supuesto, hagan un resumen del texto, que indicaría que lo leyeron y que seguramente está bien, sino que vean, bueno, ese texto cómo me ilumina a mí para tomar una decisión en el aula. Y elijo algunos de estos, ¿sí? Esto que les mencionaba recién, o la ciencia y la vida diaria, o sea, esto de, no sé, empiezo a trabajar con un proyecto sustentable y quiero que los chicos se alimenten correctamente, eso tiene que ver con la vida diaria, pero no solamente desde lo que a mí me parece, sino desde lo que dice Malajovich y desde el enfoque CTSA, ¿no? Ciencia, tecnología y sociedad. Como tantos exámenes que he escuchado, que he visto de ustedes también o de compañeras, en las que dijeron, por ejemplo, la huerta, la visita a la panadería, la visita a la verdulería, es como retomar eso, pero dándole una vuelta de tuerca y donde antes nos frenábamos con respecto a dónde está el mostrador, dónde está el lugar donde se cocina el pan, dónde está el lugar donde se pesa el pan. Ahora sabemos que eso básicamente tiene que ver con aspectos tecnológicos, o sea, las técnicas que están vinculadas con la producción del pan o la producción de la verdura o el transporte o la venta propiamente dicha. Es eso, ¿no? O sea, no es complicado. Acá ven que dice, incluye en tu explicación una actividad para cada contexto de la imagen. O sea, acá ustedes pueden elegir, si bien son 5 contextos y todavía no hicieron ninguno, bueno, elijan por lo menos 2, ¿sí? Porque de lo contrario estaría muy pobre
¿no? Pero elegir por lo menos 2 y decir, bueno, esta actividad yo haría, como lo que hicieron en la actividad de indagación del ambiente, el taller de la clase 4. O sea, es ni más ni menos que trasladar de algún modo las actividades que ustedes hicieron en el campus, pero trasladarlas a este formato de examen. Por eso tuvieron tanto tiempo, ¿no? para poder hacerlo. Después, bueno, el punto 4 dice de qué manera podemos generar actitudes científicas en los niños. Entonces, por supuesto, primeramente ustedes ya leyeron el texto de Tonucci y eso les va a permitir identificar cuáles son esas actitudes científicas. O sea, no es que el nene hable difícil o que se ponga un guardapolvito o que use gafas, ¿no? Porque eso estaríamos haciendo nuevamente lo de los estereotipos que hablamos en la primera clase del campus, ¿verdad? Sino primero identifico cuáles son esas actitudes, hago un listado probablemente, y luego veo de qué puedo hacer yo en el aula para que vayan desarrollando esa curiosidad, ese amor por la naturaleza, esa conciencia ciudadana de protección, etcétera, etcétera, ¿no? Es breve, o sea, las preguntas se elaboran de esta manera, de una manera que me haga pensar, ¿no? Entonces, y después simplemente le voy dando cauce en lo que voy escribiendo ustedes en las respuestas. Luego dice, teniendo en cuenta el proceso de evaluación formativa en el marco, bla, 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 bla. Bueno, ahí ustedes seguramente han estado mirando también de estos enlaces que yo les mencionaba y vuelvo acá a los enlaces que hay que acompañaba al modelo del examen. Hay un enlace que dice presentación colaborativa. Esa presentación colaborativa es una presentación que usamos en conversatorios, ¿sí? Si ustedes van a la filmina número, ven que acá, por ejemplo, en la 3 está lo que les explicaba recién, lo del método o el enfoque CTSA, y acá te aparece brevemente explicado cada uno de esos contextos, qué significa. Esto por ahí les puede servir como para decir, a ver, elijo 2, no sé, elijo el verde y elijo el anaranjado, y de acuerdo a lo que aquí dice, se me ocurre tal o cual actividad. Solamente nombrarla, solamente nombrar qué tipo de actividad uno podría mencionar. No desarrollarla y poner el inicio, el desarrollo, el cierre. No, no, no. Solamente nombrar qué tipo de actividad, a ver si es coherente con el propósito de este enfoque CTS, ¿no? Luego acá aparece en la número 15 el significado de la evaluación por competencia, en la que en algún momento hemos mencionado nosotros que como cuando hablamos de formarnos y de formar a los chicos que tenemos enfrente, siempre formamos en saberes, en conocimientos, en actitudes y valores y también en habilidades y destrezas, es decir, lo que tiene que ver con el ser, actitud, valor, conducta, lo que tiene que ver con el saber, todos los conocimientos que tratamos de enseñar, y lo que tiene que ver con los procedimientos, ¿no? Las habilidades, las destrezas, el hacer propiamente dicho en el aula. Pero todo esto en intersecciones, y esta parte que está aquí rayada, que es donde confluyen los tres conjuntos, esa parte que comparten los tres, eso es lo que se denomina competencia. ¿Sí? Y esto es lo que define el diseño curricular cuando hablamos de formar o enseñar competencias, ¿no? Por ejemplo, la actitud científica de poder analizar un recorte del conocimiento y adquirir conciencia social y tratar de mejorar el ambiente, etcétera, etcétera, eso es una competencia, porque no solo tiene que ver con lo que sé del tema, sino con una habilidad a la hora de reflexionar, de pensar y con una actitud de respeto, de solidaridad, ¿no? De confianza. Por eso hablamos de competencia. Y ahí es donde aparecen entonces los tipos de evaluación, como seguramente ustedes ya la vieron en esta presentación, que son la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, y acá claramente les explica qué significa cada una de ellas, ¿no? Acá amplía lo mismo, formativa y sumativa, y después les pone un ejemplo de qué manera uno puede hacer registro de todo esto. Como a los chicos chiquitos no se les puede tomar evaluación por una cuestión de abstracción que todavía no tienen desarrollada o porque también tienen una idea del miedo a ser evaluado, ¿no? de que me va a ir mal porque me pongo nervioso o porque no sé memorizar o me falta todavía entrenar algunas
estrategias de estudio, sí sabemos que se puede hacer un registro constante en este proceso de evaluación formativa, donde voy a considerar no solamente el resultado, sino todo el proceso de lo que vamos haciendo. Se hacen rúbricas. Y las rúbricas son planillas, como ven ustedes acá, como hay otra aquí, por ejemplo, una rúbrica de trabajo en equipo, y una rúbrica de, por ejemplo, elaborar un video. ¿Sí? Por supuesto, con la ayuda del docente, obviamente, ¿no? Pero en este caso, si yo lo quiero ver más grande, porque obviamente es muy chiquito, voy a donde dice acá en la presentación, presentar, donde va a estar mucho más grande y visible. Ven, por ejemplo, acá era una actividad elegida al azar de internet, que era de trabajar sobre piratas, ¿no? Entonces, primero vos tenés que pensar en los criterios que vas a considerar. Por ejemplo, el criterio, elementos del pirata, interés por las actividades que la seño le propone, la búsqueda de información y una serie de cosas vinculadas con esto. Nosotros, por supuesto, podemos pensar cualquier otra, depende del tema que estamos haciendo. Y después se va discriminando el nivel de logro, o sea, si es excelente, si es bueno, si es esperen que se me corrió, acá de nuevo, si es excelente, si es bueno, si es adecuado o si es poco, vinculado con la carita, simplemente por una cuestión de que al no saber leer los nenes se van identificando con símbolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es excelente es porque nombra, reconoce todos los elementos y los instrumentos, la verdad. Si es bueno, nombra y reconoce, ¿sí? Pero no demasiada, no en gran profundidad. Adecuado, nombra y reconoce algunos elementos, no ni la mayoría ni todos. Y acá no reconoce, ¿sí? Entonces uno va discriminando el nivel de lo que va logrando. Y entonces es fácil hacer un seguimiento alumno por alumno para cuando en el momento que nos pidan el informe para entregar a las familias tengamos que enviar. En el trabajo en equipo, lo mismo. Usted podría hacer, ven, si todo el mundo trabaja, si nos escuchamos, si nos ayudamos, si nos divertimos, ¿no? En realidad esto sale de la metodología de trabajo que tenga la seño, pero también recuerden que lo sacamos del diseño curricular, o sea, buscando las competencias que pretendemos focalizar y enseñar, ¿no? A los nenes. Entonces, lo mismo, acá tiene 3 niveles de logro. Lo hago muy bien, estoy aprendiendo o me sale regular, ¿no? Siempre tratando de ser positivo, lo más positivo posible para que no sea tan chocante cuando uno lo lee, ¿no? Y acá lo mismo. En el caso del examen, acá ustedes, por eso les decía, espero que lo hayan podido mirar porque esto era material también que les podía permitir, e inclusive en su momento yo les decía, bueno, si tienen alguna consulta la podían preguntar desde acá, desde el documento colaborativo, mediante los comentarios. Yo siempre entré y busqué a ver si había algún comentario y no lo había, con lo cual se suponía que estaba bien. Les decía, la pregunta acá en la número 5 dice, bueno, ¿qué modelo de rúbrica podrías diseñar para evaluar el proceso de tus niños, ¿no? Y niñas de inicial? Y ten en cuenta los elementos que constituyen la rúbrica, esto que les acabo de mostrar en el documento colaborativo, ¿no? ¿Qué criterios, qué niveles de logro les pondrías? En este caso, hagamos un recorte, siempre haciendo lo mismo. Si, por ejemplo, acá en el punto 3 yo elegí el kiosco ecológico para trabajar la alimentación saludable en los niños, bueno, me armo una rúbrica vinculada con eso, para que no me enloquezca buscando otro tema diferente. Si acá elegí, no sé, la panadería, hago una rúbrica pensando en todos los contenidos que se trataron de enseñar en esa panadería y, bueno, qué criterios estoy tratando de ver. Siempre desde las competencias, acuérdense, o sea, tanto criterios que tengan que ver con los saberes que tuve que enseñar, con los procedimientos, o sea, las técnicas que fui usando para tratar de enseñar eso y cómo los chicos respondieron, y las actitudes que fui generando en mis estudiantes y los cambios positivos de actitudes que pude lograr, ¿no? Después el 6 es bastante sencillo porque, como ya vieron, es simplemente ver 2 videos que ya están de todos los videos que hace Melina Furman, esta científica que trabaja tanto en pedagogía y en didáctica, y simplemente te dice extrae como un resumen de lo que viste, un punteo de lo que menciona, no desde lo anecdótico, sino desde lo que menciona, que suma a nuestra materia.
y relacionarlos con los lineamientos del marco teórico del diseño curricular. Y esta es la misma actividad que hicieron, les vuelvo a decir, en la clase 4 o en la clase 3, no recuerdo ahora, en donde yo les pedía que vincularan lo que dice el diseño con lo que dice un determinado autor. En este caso tomamos a Melina Furman, ¿no? Entonces, hacer ese paralelismo, ¿no? Porque el diseño no sale de la nada, sino que sale de cómo se va nutriendo de todos los aportes de los distintos científicos, entre ellos también Melina Furman. Y el punto B, que dice aclaración, solamente los que no hicieron la actividad del taller de indagación del ambiente, pero que aún así estuvieron en condiciones de dar el final, tendrán que elegir un tema de nivel inicial y armar ese plan de clase, pero siempre haciendo hincapié en lo que Melina Furman dice. Por ejemplo, en el punto en el que ella dice que las preguntas tienen que ser preguntas inteligentes, problematizadoras, procurar que en mi plan sean preguntas problematizadoras, ¿verdad? Eso, o sea, no es enloquecer con ninguna otra cosa. Van a ver que con esto simplemente van a limar aquello que les parece que no estaba bien en su examen y lo demás va a ser, va a ser exitoso, ¿sí? Así es que bueno, utilicen lo que tienen. Piensen también que acá, cuando yo les ponía las presentaciones colaborativas, en el blog también, en el blog del glosario didáctico, cuando entran, hay toda una explicación de lo que es el ambiente natural y social, que por ahí lo pudieron haber utilizado, simplemente tomar nota de lo que escucharon y ponerlo. Y acá hay audios en el podcast donde aparecen algunos que tal vez les pueda ser de utilidad a iniciar, ¿sí? Pero bueno, si no lo hicieron, si no lo vieron todavía, bueno, no enloquezcan, no se pongan ahora a escuchar todo porque sí, hay un montón, tanta información que se van a marear solas, ¿sí? Entonces, pero sí esta parte donde dice el ambiente natural y social, yo lo utilizaría para ese punto 3, o ya lo usaron seguramente para el punto 3, para que les dé un poquito más de idea o redondee lo que seguramente ya prepararon, ¿eh? Así es que van a ver que no tienen problemas, ¿sí? Es una instancia más de aprendizaje y les vuelvo a decir, aprovechen también lo que porque es una materia que se comparte con otras, con lo cual pueden aprovechar esas redacciones y hacer un hermoso examen, ¿eh? Así es que bueno, les mando muchos saludos y bueno, las estaré leyendo prontamente. Besitos, chau chau.